Estamos nuevamente con ustedes. Somos Platicando con las Chicas Malas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de mamás que hay. A mí me interesó mucho el tema de las mamás golpeadoras. Creo que en nuestra sociedad en este momento es muy mal visto una mamá golpeadora, pero en algunos casos yo siento que un golpe a tiempo es mejor que otras cosas. El 70% de las mamás son golpeadoras. El 70% de las mamás alguna vez han tenido esa conducta con sus hijos. Pero yo creo que también tendríamos que definir un poco el hecho de lo que es ser una persona golpeadora, una mamá golpeadora, a alguien que corrige, ¿no? Porque hay dos cosas muy diferentes, debe tener características distintas, ¿no? Claro, las características de una mamá que corrige quizá es una nalgada a tiempo. Las características de una mamá golpeadora es que siempre su modo de corregir es con golpes. Y en estos casos, que es de la mamá que yo quiero hablar, de la mamá que lastima, muchas veces no vemos el trasfondo de esa mujer. Todo lo que tuvo que pasar o la educación que tuvo o las frustraciones que tiene para llegar a donde está. No es disculpa porque siempre debe de prevalecer hablar, pero generalmente ese tipo de mamás son mujeres frustradas y los golpes son una forma de desahogo. Entonces, antes de juzgarlas, tendríamos que preguntarnos cómo podemos ayudar a estas mujeres que se basan en los golpes para sacar todo lo que tienen dentro. Muchas de ellas son mamás que están pasando por situaciones económicas muy complicadas, con problemas que traen acarreando de muchos años y también con una infancia donde crecieron de esa manera. La educación también tiene mucho que ver en la forma como nosotros educamos a nuestros hijos. Ajá, dime, Vicky. Que yo decía también que eso que hablas, ¿no? De que la educación, ¿no? Cómo te fueron educando a ti, entonces tú a veces trasladas eso a lo que tú haces día con día como mamá, ¿no? También hay mujeres que rompen los patrones. Hay mujeres que fueron muy golpeadas y ya no lo hacen porque saben lo que es vivir en esa situación. Pero la mayoría de las mamás que fueron golpeadas ven esa forma de educación una forma correcta. ¿Cuántas veces hemos escuchado? A mí me golpeaban y yo salí bien, pero en realidad traemos cargando todo eso. No es que estemos bien. Cada golpe que le damos a nuestros hijos es una forma de decirle, no te respeto. Pero impacta de alguna manera muy diferente. He visto personas que han sido golpeadas y dicen que la vida para ellos sigue, para ellos la vida no ha tenido problemas. A otras personas que han sido golpeadas y para ellos los marca como con un trauma muy fuerte de padres golpeadores a tal grado de que dejan a sus hijos sangrando, dejan a sus hijos, desquitan tanto su ira en ellos. El niño no tiene la fuerza que tiene el adulto. El niño está indefenso ante ese ogro, esa persona que además lo golpea. tiene miedo. Y el niño está a merced de esa persona que perdió los estribos y se pone a la altura de un niño. Por eso cuando se dice la palabra golpe, suena como fuerte, pero tiene, yo entiendo a lo que te refieres, esa nalgada a tiempo que lo puede detener. Sí, por ejemplo, yo soy partidaria igual, como Claudia, de que dirían vulgarmente, un golpe a tiempo es mejor que arrepentirse después. Y sí noto la diferencia de corregir a golpear, ¿no? Porque corregir es en el momento de la acción para que a lo mejor
no te quedó de otra en ese momento más que darle una nalgada o una cachetada, pero que le impacta para que sepa que eso no lo vuelve a hacer. Pero ya cuando es o sea, es golpear salvajemente, que hasta en algunos casos, yo no sé, lo han visto en las noticias también, que con un palo, que con un cinto, con cables, o sea, eso ya es un salvajismo. Y hay niños que han muerto, hay niños que han muerto por los golpes de los papás. Exacto. Y es muy cruel también pensar que esa golpiza viene de la persona que es más importante, que es tu mamá, ¿no? Que se supone que te ama. Muchas... que te debe proteger. Una mamá golpeadora sí deja secuelas súper importantes en la vida. Y entonces esos hijos que crecen van a hacer lo mismo que esa mamá. Que a mi hermana le pasó algo de, regañó a su hija y le dio una cachetada, le dio una santa cachetada. Ella vive en Estados Unidos, ella se quejó porque ellos allá está el cuidar a los niños, no sé cómo está los derechos de los niños. Y llegó la policía y toda la cosa y le dijo, a ver qué pasó. Y ya explicaron todo y dice, oh, tu mamá te estaba corrigiendo, eso no amerita. Dice, porque nomás traes la cachetada, no amerita que se le haga nada. Tu mamá tuvo toda la razón con lo que tú estás diciendo, tu mamá te corrigió y tú le faltaste al respeto a tu mamá. Pero mira, también eso tenemos que ver. La cuestión cultural, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, ahorita tú acabas de decir una situación, analizaron la situación y ya dijeron, pues tu mamá te estaba corrigiendo porque tú cometiste un acto que no era, ¿no? Por ejemplo, faltaste al respeto a su mamá. Y aquí, por ejemplo, ya hoy los chicos dicen con tanta facilidad, te voy a demandar, así le hayas dado una nalgada o le hayas gritado, ¿no? Pero yo sí creo que es importante distinguir mucho esa parte, ¿no? De golpear, porque ya ser una madre golpeadora es aquella que golpea por todo, ¿no? Y que al final ya se le hizo una costumbre y que luego, por ejemplo, decían mi abuelita o otras personas mayores que nosotras, yo te golpeo porque te quiero, porque es por tu bien, y entonces lo normalizas, ¿no? Porque sí. Dices, me golpeó porque me quiere, y entonces te acostumbras a que te golpean, y después cuando ya haces una vida adulta con una persona, te casas, y esa persona, si no te golpea, quiere decir que no te ama. Entonces ya llevas ese daño, ¿no? Porque imagínate cuántas mujeres golpeadas y que han estado ahorita en feminicidios, ¿por qué? Porque dicen, me golpea, pero porque me quiere. O en la calle, no sé si ustedes... Nos acostumbramos a normalizar el maltrato y a pensar que si alguien nos trata bien, no está en lo correcto. Porque venimos de una familia donde una mujer que decía amarnos, nos golpeaba. Entonces yo pienso que cuando analizamos todo esto en nuestra sociedad, sobre todo ahorita que cualquier cosa, los chicos se asustan, los chicos quieren demandar, los chicos quieren llevar su caso al DIF, que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque hay dos partes. El que pega para educar, para corregir algo, y el que golpea. Y cuando vamos ante las instituciones, generalmente no hace nada. Bueno, aquí en México está el DIF. Muchas cosas, y el DIF a veces no requiere mayor cosa que la criatura diga que es golpeada y que a lo mejor traiga una muestra de algún cinturonazo, como para decir, te retengo a los chiquillos, y entonces obligan a la mamá a que vaya a una terapia, mientras los niños están resguardados. O sea, a lo mejor no fue como tal una situación violenta, a lo mejor fue de corrección, pero como estamos hablando de mamás golpeadoras, yo creo que, como decías al principio, sí tenemos que ser muy cuidadosos y analizar desde el fondo de por qué razón hay mamás golpeadoras. O sea, es que hay una cosa de ser golpeador y el maltrato infantil. Entonces, el maltrato infantil, hay madres que les han quemado las manos a sus hijos, hay madres que en su corregir
los han hincado en fichas, piedras o en un montón de cosas donde los han dejado sin comer o los encierran en lugares oscuros donde el niño tiene miedo. Eso ya es un maltrato al menor. El poder dar un castigo o una sanción a un niño puede ser tal vez sentarlo en un lugar que no sea tan violenta, donde al niño se le dañe, sino irlo educando. A nosotros como educadoras, bueno, Claudia y yo, recordarás que decían que era la silla de pensar, ¿no? Cuando teníamos algún niño que era demasiado agresivo o inquieto, y entonces le decías, vas a la silla de pensar para que medites si lo que hiciste está bien, ¿no? Sí. Pero la realidad es que es muy triste que todavía a estas alturas existan mamás que, como tú bien dices, ¿no? Por quizá las circunstancias sociales, por la falta de dinero, porque a lo mejor culpan a sus hijos de que por tu culpa, y es chistoso, ¿no? Porque si es por tu culpa, pues el niño tampoco le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Embarázate de mí. Entonces transfieren su culpa. Por tu culpa, tu papá no está conmigo, por tu culpa, yo me tuve que casar o yo soy madre soltera, es que si tú no hubieras nacido, y entonces los golpean, los agreden, y el niño también... Es por lo que les digo que son mujeres llenas de frustraciones. En realidad son mujeres que no consiguieron un propósito o que lo consiguieron a medias, y toda esa frustración recae en el niño, cuando debería de recaer en su propia culpa. En realidad está en el lugar que está y en la situación que está por sus decisiones. Muchas veces suceden cosas por ignorancia. He conocido casos de personas que dejan encerrados a sus hijos para irse a trabajar. Según esto no les dejan toda la comida hecha para que no prendan la lumbre. O sea, en su desesperación hacen eso, porque no tienen a nadie de confianza, no tienen algún familiar. Suele suceder. Bendita las familias que sí pueden apoyarse entre sí, pero hay otras que no. Entonces, yo conocí a una persona que dejaba a su hijo encerrado todo el día, pero era una excelente madre. Llegaba a su casa a hacerse cargo de darle calidad de tiempo a su hijo, y el niño solamente abría por la ventana y decía, no está mi mamá, y nosotros sabíamos que el niño estaba encerrado. Y el niño ahora es un hombre hecho y derecho, pero su mamá no lo hacía pues por maltrato, lo hacía por necesidad. Y el niño lo entendió perfectamente bien, y porque además cuando ella llegaba era estar con su hijo, trabajar con su hijo, hacer la tarea con su hijo, hacer todo lo que tenía que hacer con su hijo, con esta parte de amor que tiene esta mamá, que también se siente culpable o responsable de dejar todo el día a su niño solo y encerrado. Entonces, todas estas cosas que pasan nos hacen ver que sí hay situaciones difíciles donde tienes que hacer cosas como dejar a tu hijo solo, pero puedes remediar de alguna manera. De alguna manera puedes buscar la solución, tratando de darle calidad de tiempo a tu hijo. En el caso de una madre golpeadora, ¿qué caso tiene que esté todo el día con el niño si se la va a pasar pegándole? No, y lo peor del caso es que también la gente que está a su alrededor, su propia familia, también saben que golpean a esos niños. Y entonces, por no meterse uno a veces en problemas, no hacemos nada. O sea, no pasamos de decir, ay, pobrecito, pero no hacemos nada. Entonces, por eso yo creo que es tan importante que tengamos realmente un muro, no sé cómo se dice, un soporte en nuestra propia familia, y que realmente ayudemos a la persona, ¿no? Si tú estás viendo que es una mamá golpeadora, pues que te acerques a ella, que platiques con ella, que trates de apoyarla, de orientarla, de entender, ¿no? A veces ponerte a platicar con ella y saber dónde radican sus frustraciones para que no las repita, para que no caiga en eso, porque yo creo firmemente en que
así como hay mamás que probablemente no quieran a sus hijos, pero somos más las mamás que sí los amamos. Entonces, si no los amaran, muchas veces dices, pues no saldrán a trabajar, o bien, a pesar de todas las circunstancias, pues saben que tienen que darle alimento a sus hijos, que tienen que educar a sus hijos, y a veces no se dan cuenta que entre más les pegues a los niños, los golpes, se vuelven rebeldes. Y Claro. tú dices, Los haces cuerudos, como decían. es correcto. Tratando de remediar un mal, Generas otro. Ajá, peor. Sí. Yo quisiera invitar a todas esas mamás que en este momento nos escuchen, que analicen su conducta. Y si ellas sienten que están sobrepasando estos límites del respeto, busquen ayuda. Sí. Exacto. Porque a final de cuentas, cuando una mamá se va a dormir y analizas tu día, yo creo que muchas de ellas van a decir, híjole, otra vez les pegué a mis hijos. Y sí duele, porque aunque los hijos no lo crean, cuando le llegas a dar porque te contestó mal o simplemente con regañarlos y castigarles algo, ellos no saben que a veces uno como mamá se va a alguna parte a llorar y decir, Dios mío, ¿por qué le pegué? ¿Por qué le di una cachetada? ¿Por qué lo castigué? ¿Por qué le grité así? Y a veces uno tiene que ser fuerte y firme porque es el impacto que le das a los hijos, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces estás tú sola en tu habitación o en el baño o en alguna parte llorando como mamá por haberle hecho eso a tu hijo? Yo le decía un día a uno de mis hijos, creo que me duele más a mí de lo que tú piensas, ¿no? Que no nos las creen esa, por ejemplo. Que no nos las creen porque a veces nuestro papel es, híjole, es bien difícil como mamá, ¿no? El tratar de estar con ellos, el que vean que eres fuerte, porque ellos asumen que porque eres la mamá, eres fuerte. Y no saben tampoco que somos personas, mujeres con muchas debilidades y con problemas también personales y que también tenemos heridas desde nuestra infancia, o que a lo mejor estamos enfermas, o que a lo mejor estamos en un problema hormonal. O sea, son muchas situaciones, pero ante ellos saben que mamá soluciona, que mamá es fuerte, que mamá es firme, que mamá a lo mejor hasta han de pensar que no tiene unos sentimientos, pero la realidad es que no. Es cierto. Yo creo que es muy importante la salud mental. Y si en algún momento sentimos que nuestra salud mental no está bien, hay que recurrir a profesionales. Sí, yo creo que al final del video vamos a dejar algunos clips donde vengan algunos, mejor dicho, unos links donde puedan asistir a alguna ayuda que es gratuita, pero que a veces no sabemos, como decía Mimi, a veces somos ignorantes por las circunstancias, no todos sabemos. Entonces, decimos, pero ¿a dónde voy a ir a una ayuda? Si es una mamá que no tiene dinero, que está frustrada por eso, ¿cómo va a ir a gastar en un psicólogo, por ejemplo? ¿O cómo va a ir a alguna instancia? Porque lamentablemente pensamos que todo eso cuesta, pero sí hay instituciones, hay lugares donde no te cobran, donde te ayudan y no sabemos. Yo también digo, hay momentos en que desconocía que había lugares de ayudas para las mujeres, ¿no? Entonces a veces nos cerramos en nuestro mundo y decimos, no hay manera de salir, pero sí hay, y yo quisiera que eso lo supieran y que lo sientan. Hay ayuda. Y entonces vamos a ponerles, yo creo que ahí los links para que sepan a dónde asistir. Sabemos que, bueno, originalmente nosotros somos de Puebla, vamos a ponerlos de Puebla, pero también yo creo vamos a buscar algún link de algunas de las ciudades, y si no, pues si nos gustan poner comentarios, pues les ayudamos a buscar también, ¿no? ¿Cómo Sí, ven? claro. Sí, está bien eso. Yo quiero ahora hablar un poquito de estas mamás que son narcisistas. Y para eso quiero que Mimi nos ayude un poco. Bueno, el tema del narcisismo no
Bueno, yo sí quisiera hablar un poco más allá del tema de las mamás narcisistas, entendiendo que yo les decía la otra vez que ese era mi interés, ¿no? No sé, Mimi, ¿tú quieres participar en eso? Sí, tienes ahí No, porque yo estaba pensando en las madres permisivas. Ajá, entonces las narcisistas, ¿les parece que lo tome yo? Ok, Sí. bueno, yo creo que hay que entender desde el principio cuál es el término narcisista. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Qué es el narcisismo? Bueno, por lo que yo sé, ahora se maneja mucho que para todo, si cometes una falta, un error, si te crees mucho, si te crees superior a los demás, si eres un narcisista, es algo como muy de moda y eso no es el narcisismo. Estamos hablando de una situación mucho más complicada. Es correcto. Porque viene desde la infancia y habla de personas que necesitan lastimar al otro para sentirse bien. Bueno, yo les voy a platicar que siempre tengo como que este tema, particularmente me causó mucho interés porque yo escuché que alguien dijo, es que yo tengo una mamá narcisista, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención porque, bueno, yo entiendo que el narcisismo viene del origen de alguien que se llamaba Narciso, sí, y que realmente era un joven extremadamente guapo y atractivo, y que a todas aquellas chicas que querían con él, pues las veía menos, ¿no? Y él estaba, como decían vulgarmente, enamorado de sí mismo. Entonces, por eso los narcisistas siempre necesitan tener este combustible, estas personas a su alrededor que lo vean como alguien más grande, como alguien más guapo, como alguien más interesante. O sea, sí tiene mucho que ver eso. ¿Y qué hace el narcisista para tener ahí a sus presas? Bueno, les da un poquito. Un poquito de, ¿no? ¿Yo puedo decir algo? ¿Puedo interrumpir? ¿Cuál es el impacto de una mamá narcisista sobre un hijo? Bueno, yo ahí voy, mira. Según esto, Sigmund Freud, me oí muy acá, ¿no? Él fue uno de los que popularizó mucho este término de narcisista para decir que era un tipo de persona que se centra en su ego y en su satisfacción de sus propias necesidades y deseos, de los de nadie más. Entonces, pero no debemos de confundirlo con un ególatra. Ok. Entonces, también por ahí, un profesor de psiquiatría también decía que el narcisismo puede manifestarse de una manera a veces hasta patológica, asociado a un trastorno, ¿no? Que es el trastorno de personalidad narcisista, que puede afectar tanto a sus relaciones personales como a los padres, a las madres con los hijos. Entonces, antes de ver el impacto, a mí sí me gustaría mucho que viéramos un poquito de las características que marcan un papá narcisista, ¿no? Una mamá narcisista, que es, primero, que tiene una conducta abusiva, después que tiene una rigidez inflexible, tiene también algunos desafíos de identidad, ¿no? Y fíjense qué chistoso, ¿no? Porque al final tiene también una autoestima frágil, tiene un egocentrismo desmedido y siempre va a estar buscando la perfección para él, ¿eh? Y para colmo también forma un ciclo de disfunción familiar. Es alguien que le gusta someter, ¿sí? Siempre va a estar buscando sembrar una discordia y también va a tener comportamientos inmaduros. Pero algo principalmente, carencia de responsabilidad. Y tiene una necesidad infinita de ser siempre el centro de atención. Bueno, una madre narcisista critica mucho al hijo. Ajá. En la búsqueda de la perfección. A cada momento, si te estás bañando con ella, dice, ay, mira cómo estás, o mira cómo esto, siempre le baja la autoestima al hijo.
Una madre narcisista tiende mucho a la lloradera para chantajearte y manipularte y que se haga lo que ella dice. Porque No es siempre. víctima. No siempre. No Es siempre. que es víctima. Hay diferentes mamás narcisistas, ¿no? En este caso, yo la que conocí de cerca, sí. Bueno, dentro de las características, si le funciona el llanto, lo va a ocupar. La manipulación. Hasta que el hijo entre en la adolescencia y ya no le cree nada. Para conseguir sus propósitos. Claro. Y aparte, independientemente de todo, va a siempre tener esa conducta pasivo-agresiva hacia los hijos, ¿no? Y una rigidez inflexible, ¿por qué? Porque va a tratar de que sus ideas infantiles tengan como, ¿cómo se dirá? No le gusta que lo cuestionen, ¿no? O sea, siempre por eso utilizan el llamado gaslighting. Yes. Es gaslighting de luz. Algo de la luz, algo es una nube de luz, así una nube muy brillante, para decir, o sea, si lo golpeó y lo dejó en sangre, todo tirado, sin poderse ni mover, decir, ¿por qué me hacen enojar? Traslada a la otra persona la culpa. Y luego dice, o pasa algo y dice, estás equivocada, esas situaciones no pasaron, ¿por qué dices esas cosas de tu madre o lo que sea? Cuando la niña herida lo recuerda perfectamente. Miren, también, por ejemplo, yo veía que también otros autores hablaban de las mamás narcisistas en cuanto a que quieren ser mamás que compiten con los hijos. ¿Sí? O sea, compiten con los hijos las mamás. Y también pasan ¿cómo les diré? De que tienen como una inconsciente en sus comportamientos porque primero actúan de una manera y luego dicen no, mejor ahora de la otra. Y entonces a veces inclusive aparentemente dicen que tienen hijos consentidos, pero no, lo que les gusta es meter la discordia entre sus hijos. En realidad, la madre narcisista sí hace mucho énfasis en quién es su favorito. El que ella considere. También algo muy grave, ¿no? Que a veces utilizan a sus hijos en su propio beneficio. Y claro. Ahí también, algo que me llamaba mucho la atención es esta parte de la no responsabilidad. Es decir, sí, la trasladan. Sí, y aparte, por ejemplo, no son personas que realmente sientan que tienen una responsabilidad con sus hijos. Por el contrario, sienten que como ella es la mamá perfecta, la mamá que lo sabe todo, la mamá que sus hijos deberían estar agradecidos porque ella es su mamá, porque les tocó esa mamá. Y muchas veces dicen, yo no tengo por qué, mis hijos me tienen que dar, mis hijos me tienen que proveer, mis hijos me tienen que ver y se preocupan de alguna manera que ejercen un control emocional sobre los hijos. Sí, por eso muchas veces yo siento que, por ejemplo, dándole respuesta a la pregunta que hizo Ivonne hace un momento de cuál es el impacto, pues miren, lastimosamente lo que provocan en los hijos es una baja autoestima, una dependencia profunda en las relaciones, una repetición sin querer de los patrones aprendidos, una inseguridad y problemas de confianza, pero sobre todo, yo creo que el tema de boga de hoy es la ansiedad. Pero uno más grave todavía es la despersonalización de uno como hijo, porque ya ahora pasa si te trasladas a ser la mamá de tu mamá, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tanto jugó con tu mente, te manipuló a tal grado que tú dices, no es que yo le debo todo a esta señora, es que yo, gracias a que ella es mi mamá, esto, y no con nada le das gusto a esa mamá porque ella siempre te va a estar criticando y si va a competir contigo. Y entonces a mí me preocupa un poco el término de cuando dicen, ya todo le llaman narcisismo. Exacto. Yo creo que también uno de los puntos claves que debemos de ver es
Hay mamás que realmente dirían por ahí, se victimizan. No, yo no creo. Yo sí creo que hay mamás que realmente sufren por sus hijos y ante la reacción de un hijo, sufren y lloran, pero no para manipularte. Entonces a veces lo tomamos así, porque dicen por ahí que a veces nos acomodamos, ¿no? Como que, para justificar ciertas cosas. Bueno, yo pienso que sí hay madres como las que tú estás mencionando, pero sí hay madres narcisistas que hacen daño, pero desmedidamente a sus hijos. No sé si lo hacen a conciencia, pero así son. No lo pueden evitar. Conciencia, yo creo que a veces eso es inconscientemente. Es que necesitan ese combustible para ellos sentirse bien. Pero mira, yo creo que la característica principal de cualquier madre narcisista es que nunca va a darte algo. Nunca te va a dar algo. Siempre va a decir que tú eres quien se lo debes a dar porque tú eres el afortunado en. Entonces no vas a encontrar una madre ni amorosa, no vas a encontrar una madre comprensiva, no vas a encontrar una mamá, porque yo podría decir, dentro de algunas situaciones, si descudriñamos, porque esto tendría que ser un tema muy grande, para escudriñar ciertas cosas en que dices, ay, ¿a poco yo soy narcisista? No, simplemente es que hay que tomar el punto focal. El narcisista se ama a sí mismo y no ama a nadie más. A ver, eso es verdad. El narcisista sí puede ser cariñoso con su hijo si necesita manipular algo. Porque va a obtener un beneficio. Porque necesita obtener y sabe que el hijo necesita sentir ese amor. Sí, pero nunca va a hacer sacrificios por ti, Mimi. Es muy diferente a cuando alguien, por ejemplo, una mamá, realmente tú la ves que trabaja, que se parte. Por ejemplo, ¿cómo distinguiríamos una mamá narcisista? Porque ahí dice también que lo que yo leí es que usualmente se preocupan por ellas, ¿no? Entonces tú vas a ver una mamá narcisista bien peinadita, bien arregladita, ¿no? Y luego vas a ver que sus pequeños andan ahí, ni siquiera los ha bañado, por ejemplo, ¿no? Sí. No precisamente, ¿eh? Bueno, si la hija a lo mejor entró al gimnasio porque le ha dicho que está gorda y lo que sea, pues trata de competir, a ver, mira, yo tengo mejor cuerpo que tú, porque siempre va a, ¿cómo se diría? A minimizar o despreciar el esfuerzo que está haciendo su hijo. Pues mira, sé de una persona que por ponerse el vestido de su mamá siendo adolescente y le quedara mejor que a la mamá, casi la mata. Es correcto. O sea, nada más por un detalle así, tan simple. Entonces yo creo que sí debiéramos ser muy cuidadosos en decir o en catalogar a alguien como narcisista, porque podemos caer en falsedad también, porque la principal característica de alguien narcisista es que va a ver su beneficio, siempre. Siempre, y que es una persona que no quiere a nadie más que a sí misma. Sí, porque luego cuando le reclamas a esa persona dice, pero a mí ¿quién me comprende? O te dice, tú me hiciste que yo te dijera esto, porque yo no quería, eres tú. Cuando están los hijos bañados en sangre porque los golpeó, porque casi los asesina, pero luego dice, ¿por qué me hacen enojar? Ya desde ese momento está trasladando la responsabilidad a los hijos. Y siempre lo hacen, porque dicen, yo, ¿cómo se dice? Yo te dije, pero tú nunca me haces caso. Yo te lo advertí, pero mira, tú me hiciste enojar. Yo no te quería pegar, pero tú me hiciste que yo te pegara. O sea, nadie en su sano juicio quiere que le peguen, ¿están de acuerdo? Y bueno, es un tema muy controversial porque y muy extenso porque una madre narcisista encierra muchas cosas. Sí, porque ella puede irse de viaje y dejar a los hijos. ¿Es correcto? Que los cuide el papá o a ver quién. Por eso te digo, ¿qué pasa cuando te dicen? No, es que por ejemplo una mamá narcisista, te digo, va bien arregladita y a lo mejor los hijos van como van. ¿Y qué dice? Pero puede fingir ante la sociedad que es un excelente. Eso, mira. Eso es algo propio de una mamá narcisista. Ante el mundo, ella es la mamá perfecta. La más buena.
que te digan, tu mamá es una mujer increíble, no puedo creer cómo es que ella sufre tanto y por qué hijos les tocó y nadie sabe. Lo que pasa en realidad. No, y son, mira, yo te voy a decir, otra de las características es que son farol de la calle, oscuridad de su casa. Por eso es lo que digo claro. ahorita. De que Y yo les podré decir, en algún momento hablaremos de los padres narcisistas, y yo tengo que reconocer que mi padre cumple con muchas de esas cosas, hoy que lo analizo, ¿no? Porque, y la verdad es que se me hace algo muy padre porque, por ejemplo, yo sé que estamos hablando de las mamás, ¿no? Pero a mí sí me da, a veces, no, pero si su papá, un encanto, dije, vivan con él y me dicen si es un encanto, no tan bueno, me ayudó a levantar mi bolsa, y yo decía, pero si en mi casa no levanta ni un pedazo de papel. Entonces, lamentablemente, los hijos de papás narcisistas sí tenemos problemas. Bueno, en mi caso de mi papá, pero bueno, estamos hablando de las mamás. Entonces, la mamá, yo creo que sí son varias características y vuelvo a repetir, creo que debemos ser muy cuidadosos en cómo catalogamos. Yo creo que por eso es muy importante sí conocerlo, sí saber, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros ante una mamá narcisista? ¿Qué podemos hacer? En el caso que yo quiero comentar, no se cura, no hay cura para eso. Una mamá golpeadora puede ir a terapia y puede mejorar su coraje, su frustración. Una mamá narcisista, no. He conocido casos de narcisistas que van con el psicólogo y el psicólogo, si es una persona que no tiene mucha experiencia, lo convencen. Convence al psicólogo, convence al terapeuta y entonces los demás pasan a ser los malvados. Ahora, lo importante del narcisismo, lo importante del narcisismo, si ya tuviste madre narcisista, si ya viviste la experiencia, eres adulto, madre de familia, todo, es detectar si eres narcisista también. Pero mira. Y buscar ayuda, porque las personas narcisistas no se dan cuenta. Ellos parten de que están bien y punto. Sí. Entonces, por eso es importante que ya que detectaste, como no van a cambiar ni tampoco van a querer ayudar porque no van a reconocer que están mal, es que algo que debemos hacer es establecer límites. Es ya no permitirles cosas. Si ya sabemos que nos quieren manipular, pues entonces establecemos límites con ellos, ¿no? Y entonces la que tiene que empezar a trabajar, pues es el hijo, de alguna manera. Lo peor que le puedes hacer a una madre narcisista es ponerle límites. Es que se puede heredar esa conducta narcisista, se puede heredar, aunque hay personas que no lo hacen, pero hay otras personas que sí lo heredan. Y luego el narcisista, al no darse cuenta, dicen, pero si yo te pegara como a mí me pegaron cuando yo era chico, siempre se está defendiendo. Siempre se está defendiendo. Si hubieran hecho lo que a mí me hicieron. Va a tener una justificación. Siempre. A todo. Siempre, siempre. En resumen, lo que les recomendamos es que si detectamos que algunas de estas características que ustedes escucharon, algunas de estas cosas que están viendo, las cumple alguna de nuestras madres o padres, ¿no? Pues obviamente es empezar a establecer ciertos límites con ellos de una manera respetuosa, pero principalmente los que debemos pedir ayuda somos los que sí nos estamos dando cuenta que esas conductas nos afectaron. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta tomar decisiones, porque a veces como hijos también nos cuesta poner límites. Cuesta poner límites, pero de una manera afectiva. Claro, siempre con el respeto, yo creo que... Hay algo, siempre es importante primero detectarlo, luego aceptarlo, porque... Amiga, a veces luego, perdón que te interrumpa, pero a veces luego ni siquiera es como que lo notes. Por eso, pero cuando algo te molesta, cuando alguien te lo reclama, hay que observar dentro de uno, pero sin victimizarse ni sentirse culpable, sino detectar dentro de uno si realmente está ese problema y poderlo
Bueno, yo les puedo con ayuda preguntar, profesional, con ayuda profesional. ¿les puedo preguntar algo? Sí. Sí. Ustedes que son mamás y ahorita que está tocando Noemí el cuestionamiento de poner los límites y decir las cosas, a ustedes como mamás, ¿cómo lo tomarían a lo mejor por parte de alguno de sus hijos el que les dijeran alguna situación de estas, de las que estamos nosotros En tocando? mi caso, que tengo hijos adultos, pues ya me han reclamado. Obviamente que sí. ¿Y tú cómo te sientes con esos Yo, reclamos? pues empezando, primero te da el golpe, ¿no? Te sientes el impacto de que tu hijo o tu hija te diga muchas cosas y ¿Y tienes que analizarlas. pero cómo Y te has sentido tú en cierto momento, a lo mejor, de algún reclamo? es que duele porque crees que has hecho lo mejor, pero luego lo aceptas porque sabes que en primer lugar no eres perfecta, segundo por no querer caer en lo que tú ya viviste de niña. Entonces, y el hecho de yo haber buscado en un tiempo muchísimo lo que era madre narcisista, yo no lo había escuchado, yo no sabía de eso, sino que yendo a terapia lo supe. Y entonces, al darme cuenta de lo que era madre narcisista, empecé a buscar si yo era narcisista, porque pues vives en una ignorancia muy grande y no, pero hay gente que no le importa si esto tiene nombre o no, pero para mí sí me ayudó mucho, porque pude ver ciertas características en mi madre y querer verlas en las que son mías, Las tuyas, sí, claro. las que heredé y las que son mías. Y al hecho de que mis hijos sí me han reclamado, porque he tenido fallas como madre, pero en mi caso, mi problema ha sido el sentirme, por no caer en una madre tan así como la que tuve, fui muy permisiva, por eso a mí me interesó el tema de lo permisivo. Ok. Y sí, por eso. Digo, no sé si contesta lo que me preguntaste, pero Sí, o sea, he aceptado lo que ellos me dicen sí, para o sea, poderlo platicar. ¿hasta qué grado les ha llegado a ustedes como mamás afectar a lo mejor algún cuestionamiento de alguno de sus hijos? Mira, de antemano, En mi caso, perdón. en mi caso, sí me han puesto límites mis hijos y yo he tratado de entenderlos. No me lo han dicho claramente, pero tú te das cuenta cuando dices, hasta aquí llego porque ya no puedo pasar, pero mis hijos son adultos y hay Exacto. cosas que yo ya no les puedo decir. Y creo haberlo tomado de una forma normal porque pues ellos están haciendo su vida y la tienen que hacer como ellos crean que es mejor. Al final del día yo voy a seguir aquí cuando ellos me necesiten. Y si se equivocan, aquí voy a estar. Y si les va bien, aquí voy a estar. Pero también los límites a veces te hacen sentir que te están sacando de su vida. Y no es así. Simplemente ellos siguen y pues tú sabes que ya hay cosas donde ya no puedes entrar porque ya es tu vida. Bueno, en mi caso, que yo tengo, hijos pequeños que también, ¿no? Te ponen límites. Pero son adolescentes. Adolescentes, precisamente. Adolescente. Y a veces son los que más límites quieren poner, Vicky, los adolescentes. Entonces, mira, resulta ser que yo yo voy a ser muy transparente, no voy a mentir, pero a mí cuando me empiezan a decir, mamá, es que esto, o me quieren poner un límite, en inicio, sí me molesta. En inicio, sí, claro. Me siento mal. En inicio digo, ya no me necesita. En inicio me pasa como que de momento me da un shock. Sin embargo, les puedo decir que sí he tenido que trabajar mucho mi inteligencia emocional y saber desde que hoy, por ejemplo, mis hijos tienen una situación muy diferente a la que yo viví, en mi caso, donde se pueden expresar, donde pueden tener derecho a opinar y donde cuando también es válido, cuando me dicen, ma, es que aquí, pues no, sí me cuesta mucho trabajo. Sí, claro. Porque a veces sí tiendo a ser un poquitín controladora en algunos aspectos, ¿no? Porque, pues, ¿qué mamá no quiere que nada le pase a sus hijos o que nada
les afecte, ¿no? Y entonces a veces tiendes a querer entrar de más en ciertas cosas. Sin embargo, sí lo sigo trabajando, no es una cuestión fácil, no es tampoco algo que de momento agrade, pero sí entiendo que ellos también tienen derecho a decirte no en algunas, siempre y cuando también te den un argumento, porque a veces solo decirte no, dices, pero ¿por qué no? ¿No? Si te dan un argumento válido, porque también es importante que ellos aprendan a defender su punto y que tú como mamá también tengas esa capacidad de decir, híjole, pues creo que sí la estoy cagando, creo que sí vale la pena respetar esto que ellos quieren, pero es un proceso difícil, no es algo fácil, no es tan fácil y sí a veces, vuelvo a repetir, yo lo comento, por eso digo que es muy importante el tener un soporte, ¿no? Un soporte como este de tener amigas que te platican sus experiencias de cómo manejan a veces algunas situaciones con sus hijos y tú vas aprendiendo, ¿no? También, o pedir un consejo y decirles, oye, fíjate que está pasando esto, y dicen, no, mira, que te hagan ver, ¿no? Que te hagan ver algunas cosas. Las tengo ustedes, tengo otras amigas, y pues mi mamá es la que siempre me apoya en algunas cosas. Le digo, oye, esto pasó, ¿no? Y entonces ella me dice, pero ya platicaste por qué. ¿Por qué hiciste aquello? Entonces siempre es importante que te ayuden a cuestionarte cosas, para que también tú te analices tú misma, ¿no? Y fíjate que también está bien que los hijos pongan límites. Cuando los límites no sobrepasan lo normal, habla de unos chicos que saben decir no, hasta aquí no. Y yo creo que también es importante que a veces, como hijos, debemos de también aprender a poner límites, porque a veces no sabemos expresarlo, no sabemos cómo decirlo, o no sabemos hasta dónde mamá lo va a tomar a mal, o lo va a tomar bien o lo va a tomar mal, ¿no? Ahorita que ustedes mencionan eso, recordé cuando mis hijos estaban más chicos y ven, las cuestiones de las redes sociales son relativamente jóvenes, como 10 años, ¿no? No sé, no sé qué cuánta. Y yo era muy dada de revisar lo que escribieran en la computadora o estar al pendiente en los teléfonos. ¿Los historiales? Ajá, yo veía todo, no lo podía evitar. Yo sí era la madre castrocita. Tenía que revisar. Entonces, en cierto... Yo tenía miedo por todo lo que en las redes sociales se decía de cómo le hablaban a los muchachos para capturarlos y llevárselos y todo ese rollo, ¿no? ¿Tienes un toque de mamá controladora? No, pero yo creo que ese es otro punto, porque yo, por ejemplo, sí coincido con Noemí en que a veces los hijos te dicen, es mi teléfono, es mi privacidad. Entonces tú dices, a ver, espérame, 2 puntos y aparte. Sí, y tuve, ¿cómo se llama? Encuentros muy fuertes, ahí no fueron de pegar, pero sí fue de discusiones fuertes, porque dije, vi esto y esto, y en vez de contestarme lo que a mí me preocupaba, me decían, ¿te atreviste a ver mi cuenta? ¿Te atreviste a...? Y entonces le dije, tu vida está corriendo peligro por esto y esto y esto, y tenía que mantenerme firme, pero recuerdo que eran unos encontronazos muy fuertes porque tanto, sobre todo los 3 más chicos, para ellos fue una cosa terrible. Me dice mi hijo más chico, pero ya casi adulto, y pues adolescente, dice, ¿cómo es posible que no puedas respetar la privacidad? Yo no leo tus mensajes, tus cuentas, nada, yo no veo nada, yo te respeto, porque tú no me puedes respetar. Y le dije, porque yo soy responsable de ti. Entonces, correcto. Yo a lo mejor ahí me justificaba, pero siempre ha sido un choque en ese sentido, ahorita que estamos hablando de esta situación de madre controladora o de madre, porque son mis miedos.
Sí, Pero es una realidad, Noemí. Por ejemplo, cuando llega a pasarle algo a uno de los chicos, lo primero que te piden es su computadora, su teléfono, y luego dicen, ¿cómo es posible que los papás no se hayan podido dar cuenta? ¿Cómo es posible que...? Entonces, yo creo que una cosa es la confianza, otra cosa es el respeto por las cosas, por sus cosas personales. Sí respetamos su intimidad, pero también ante algunas conductas, digo, por eso es que porque uno busca protegerlos también hasta de ellos mismos. Entonces yo creo que hay ciertas edades en donde a lo mejor ya no es necesario, ya confías en el hijo, pero mientras sean adolescentes, menores de edad, sí tenemos el derecho. Entonces yo sí, en ese sentido, yo sí fui invasiva. En lo que, por ejemplo, cuando mis hijos tenían 10 años, a excepción del último, pero a todos los bañé hasta los 10 años. Ya después de los 10 años, ellos mismos no querían que yo los bañara. No, pues ya querían que porque los tallaba duro, que porque lo que fuera, pero ya empezaban a pedirme privacidad. Claro. Entonces, siempre he sabido que si el hijo te está pidiendo esa privacidad, hay que dársela. Sí, claro. Pero, por ejemplo, temas como tú dices, y que lo hemos visto, porque aquí vámonos por realidades, ¿no? Temas como esto que tú dices, de las redes sociales, de los chicos que a lo mejor están hablando. Yo estaba aterrorizada con lo de las redes sociales. Cualquier mamá está aterrorizada, amiga. ¿Cuántos muchachitos hasta en los juegos, en los videojuegos, que ya les está hablando un adulto y que les va a dar un juego? No, ¿cuántos han llevado? Entonces, tenemos como tú lo dijiste hace rato, mientras sean hijos de casa, son nuestra responsabilidad, ¿sí? Y tenemos que estar pendientes de ellos. ¿Son menores de edad? Pues sí, o sea, el teléfono es tuyo, pero yo te lo compré. Entonces, si a mí no puedes ver en mis mensajes ni cosa parecida porque yo soy el adulto, pero tú eres el niño y te estamos normando. Y si entonces no me quieres mostrar algo, quiere decir que algo estás ocultando. Y es que realmente aquí va a haber mucha controversia en ese tema, porque al final tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra, pero la realidad, las estadísticas el día de hoy es, muchos muchachos por las redes sociales se ponen retos que tú ni sabías, ¿no? Se comunican entre compañeros, se ponen retos que los llevan a la muerte, se quedan de ver a escondidas, se desnudan delante de otra cámara. Entonces, cuando otra cosa que yo tenía como mamá controladora, tal vez en ese sentido, es revisar las mochilas. Entonces, como controladora. No, eso no es controladora. Yo creo que eso es revisaba las mochilas de los y me pasó que ya ahí medio me descuidé y también había que me dejaba lonches y alguien los escondía y no comía los alimentos porque le dieron la onda de no comer. Y aparte, por ejemplo, Claudia, no me dejarás mentir, uno cuando, por decir, había revisión de mochilas o de momento sacabas una libreta de una mochila de algún chiquillo y veías que venía toda embarrada de algo porque decía uno, ¿y que las mamás no revisan la mochila? Que el niño tiene esta torta de hace como 20 días, o sea. Sí, sí me llegó a pasar. Mientras sea menores de edad, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí tenemos la obligación como papás de estar pendientes de ellos, porque les vuelvo a repetir, defenderlos hasta de ellos mismos. A mí se me hace a lo mejor una falta de ser invasiva o como le quieras llamar, de ser a lo mejor una mamá que no está respetando su intimidad, pues si a lo mejor ya a cierta edad tú llegas y pues a lo mejor quieres revisarlo ahí desnudo, no sé. O sea, cosas que tienen que ver con su intimidad, ¿no? Claro, pero siempre te da curiosidad revisar su cuerpecito para que no haya pasado algo. Pero es que eso es lo que te digo. Es muy complejo este tema en ese sentido, porque va a haber quien está a favor y quien está en contra de, y va a decir, no, es que sí hay que respetar su privacidad. Sí, pero y entonces nuestra responsabilidad como papás de estar pendientes de ellos y de protegerlos de ellos mismos, porque... Y fíjate que me causa gracia ahorita porque siempre me he sentido una mamá permisiva, ¿no? Por algunas situaciones que ustedes ya conocen. ¿Pero qué características tiene una mamá permisiva?
para que Lo que podamos pasa es que definir. en estos casos hay dos maneras de ver. Estaba yo leyendo, porque íbamos a hablar de este tema también, de que hay dos maneras o maneras de ver de lo permisible, porque a algunos les ayuda y a otros no, porque dice que está la madre que eh, permisiva, pero es indulgente, o sea que trata con cariño, trata con afecto, les da apoyo, pero los deja hacer, los deja que hagan, los dejan que se desarrollen, pero está el padre o la madre negligente, que los deja que hagan lo que les dé la gana, pero arriesgan su vida a los niños. Claro, O los pone en riesgo en los realidad. exponen en riesgo. Entonces, yo nunca lo había visto, porque siempre había visto que permisibles son tiranos, ¿no? Pero aquí habla de que está Permisibles el son que es tiranos, indulgente ¿quiénes? y el que es negligente. ¿Quiénes se vuelven tiranos? ¿Los hijos o los Los papás? hijos, los Mm. hijos, los hijos. Ok, Los hijos sí. porque no perciben que están mal, creen que los demás son los que se equivocan y ellos no, porque Sí, porque siempre les los has permitimos consentido, todo. les has permitido, has dejado que, inclusive hasta les resuelve sus propios problemas que ellos deben de resolver con sus amiguitos o tienen que resolver. Y no que a veces los papás se enojan y se ponen partidarios y se ponen en contra del niño y también ya quieren defenderlo como si tú fueras el niño chiquito y te pones con el otro, ¿no? Ujú. Sí, es verdad. El padre, bueno, es que habla de los padres, pero las madres que son permisivas no se dan cuenta, no ponen límites. Estábamos hablando cuando son negligentes, no ponen límites. Se les olvida que es su responsabilidad poner esos límites y reglas son importantes. Es importante la disciplina. Pero como a veces es más fácil estar en el celular, estar viendo la novela o qué sé yo, se descuida o no te quieres que te molesten, dejas que el chamaco ande chiroteando, se ande moviendo por donde sea y no le das la importancia a tu hijo. O por ejemplo, cuando van a alguna casa de visita y entonces empiezan a tocar todo, empiezan a subirse a los sillones, empiezan a tirar las cosas, hacen berrinches porque no le das tal o cual cosa, y entonces tú te volteas y dices, que nadie le va a decir nada a este chiquillo, y la mamá, pues se repiten, ¿no? Y a veces sí es verdad, están límites, reglas, porque vivimos en una sociedad, y a veces las mamás que son muy permisivas, los dejan saltar, ay no, que coma con la mano, no importa que no coma con la cuchara, ay, quieren permisos, cuando quieras regresas, toma lo que quieras, agarra lo que quieras, destruye lo que quieras. Y te digo que Llegamos es al todo exceso. controversial porque yo acostumbré a mis No nos hijos. damos cuenta hasta dónde impacta en los hijos el que una mamá o un papá sea tan permisivo. Oh, imagínate que el niño puede arriesgar tanto su vida que se puede matar, porque tú estás distraída y no te das cuenta, le das permiso a que esté hasta hay niños que luego andan en la calle hasta deshoras de la noche y la mamá no se da cuenta. Es que no tienen límites, Ivonne. No tienen límites y por su edad, por las situaciones, pues no se saben cuidar ni controlar, porque están Exacto. acostumbrados a hacer todo. Entonces, ahí, en este caso, sí impacta mucho porque a lo mejor es más común en la sociedad de hoy que los papás permiten que los hijos hagan lo que quieran y están más expuestos. ¿Y cómo puede ser que a veces papás no se dan cuenta que su hijo lleve una pistola, un cuchillo, o va lleno todo de rencor porque el mundo está en su contra, sea el motivo que sea? O sea, tampoco se trata son cosas terribles. Es que no se trata que los niños sean también abusados de manera horrible, donde los maltratan, les pegan en la escuela, pero que ya su manera de resolver es ya matar a otra persona. Yo Porque pienso que todo no hay resiliencia. Exacto. Y mira, como padres, como mamás, yo creo que lo más importante es que dentro de este amor que sentimos por nuestros hijos,
seamos conscientes que son nuestros seres. Y desde el amor materno, del amor real, pues tú lo formaste, tú lo tuviste. Sí. Y desde ese amor los debes de educar. No, y entender que también poner reglas y límites a los hijos no es malo. No es malo. Un hijo sin límites va a crecer de una manera que se va a creer merecedor de todo, y no va a tener responsabilidad y no se va a sentir capaz de hacer las cosas. Y también no va a tener respeto ante nadie. Exacto. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia en ese sentido también de entender que ponerle límites a los hijos es bueno, sin exceso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que tiene reglas y entonces hoy vemos muchos muchachos que no tienen límites, no conocen el límite, no respetan. De hecho, los límites son lo más sano que puede haber. Si tú a un niño le dices a tiempo que no, y ese no lo sigues aplicando en esas mismas conductas, el niño va a llegar el momento que va a entender que es un no y que no puede pasar eso o va a haber una consecuencia para sus actos. Fíjate que nos explicaba un profesor hace tiempo que él había sido educado de tal manera que antes, o sea, cuando te levantabas, tenías que tender tu cama. Sabía que se tenía que lavar los dientes, o después de desayunar tenía que lavarse los dientes. Que en el momento que no lo hacía, sentía que tenía que regresarse a hacer eso porque se sentía incompleto. Tenía yo creo que yo soy de la idea de que también hay que explicarle a los niños por qué les pides algo, por qué les dices esto no, porque muchas veces solamente es lo indulgente. No, solamente decirles no, esto no se hace, pero no le explicas por qué, entonces él le queda la duda. Mira, recordemos, es que hay edades para explicaciones y hay edades en las que no les puedes explicar. Simplemente, por ejemplo, yo recuerdo cuando los niños tienen 2 años y yo siempre dejé el cloro todo en cierto lugar y sí lo podían agarrar, pero hay momentos en que sí tienes que decir no, una explicación muy corta, decir, veneno, no sé, porque a veces ni siquiera una palabra que diga veneno lo pueden entender. Es como cuando le dicen al niño, vete a la banqueta y no te muevas de ahí, no, ahí me esperas. Y el niño le dice a su papá, ¿qué es banqueta? A veces el niño no entiende ni lo que le estás explicando, porque sí, pero no tiene el mismo lenguaje. Pero, por ejemplo, te vuelvo a repetir, tomas ejemplos de lo que, por ejemplo, un niño chiquito, dices no, y entonces, ¿qué sabes? Que lele panza, si te tomas esto, te lele la panza, esto no. Pero ¿no? Lo sujetas fuerte, ¿no? Para que sepa pero pequeñas, que ahí no. Exacto. Pero yo digo, hay que explicarle a los niños, también a los jóvenes, a los adolescentes y hasta a veces a los adultos, por qué les decimos no a algo. No nada más ser no. Se supone que ya tienen más razonamiento. Dice vulgarmente, ¿no? No. Sí, hay un libro, así se llama, porque lo digo yo. No. Porque lo mando yo. Yo creo que hay que hacer hincapié también en eso, en tratar de explicarles, porque a veces les decimos no a algo, ¿no? Sí, hay edades en la educación y saber hasta dónde va a ser permisible, inclusive hasta en lo que se monta el chamaco, porque luego se puede caer y golpear. Siempre es una constante estar educando y poniéndole límites y reglas. Las voy a interrumpir. Ya por último, a mí me tocó hablar o tocar el tema de las mamás controladoras. Vamos a ponerte el foco aquí, amiga, para que te vean. Nuevamente yo les vuelvo a repetir, yo no soy mamá. Voy a hablar en resumen de lo que es una mamá controladora. Y pues lo poquito que pude alcanzar a leer nos habla de la necesidad que tiene esa mamá controladora de tener, obviamente, como la palabra lo dice, tener el control
absoluto de la vida de su hijo, ¿no? De lo que hace, de lo que piensa, aunque muchas veces ya ni siquiera, ya es un adulto y ya ni siquiera vive con ella, suelen ser también de cierta manera sobreprotectoras y manipuladoras también, a tal grado de llegar a ser la vida de su hijo o hija tan desagradable, hasta el punto de llegar a anular la personalidad de su hijo. Como consecuencia de todo ello, hacer unos adultos inseguros y dependientes de la mamá. Como ya les había mencionado, son sobreprotectoras y manipuladoras. De cierta manera, solamente se sienten seguras cuando son útiles a los demás. Ajá. Que todo se entrelaza, ¿no? Todo se entrelaza entre lo que estamos hablando. Hay unas partes de los diferentes tipos de mamás que hay ciertas coincidencias, ¿no? Donde hay una manipulación en algunos tipos de mamá, sobreprotección. De alguna u otra manera tienen o sienten ese miedo de perder hijos cuando ya se hacen mayores, y a tal grado también de sentir cierto celo. También utilizan el chantaje como para conseguir aquello que ellas quieren. Recriminan a sus hijos hasta en la forma a veces de vestir, hasta las amistades, ¿no? Que no les parece de las amistades que tienen. O de las nueras o de lo que vayan a agarrar. ¿No? ¿Cómo repercute cuando ya viven en una pareja, ¿no? Que no les parece hasta la persona que eligieron, con la cual hacer una vida, ¿no? ¿Hasta dónde les repercute esa parte, el tener una madre controladora, ¿no? Una madre controladora hace a un hijo inútil. Yo tengo una frase porque yo siento que muchas veces fui madre controladora. Para mí era, quítate, yo lo hago. ¿Sí? No, yo también lo llegué a hacer, Porque yo sentía que yo lo hacía mejor. Sí, claro, que no lo hacen bien, si no lo hacen bien. Entonces, una madre que quiere controlar a tal grado la vida de sus hijos, hace hijos inútiles. Y hasta les tienen planificada la vida a los hijos, ¿no? Sí, me recuerda como la de la mamá de los polivoces. ¿Cómo era la de ay, madre? Algo así, ¿no? En nuestra sociedad, yo creo que la madre controladora es la mamá más común. Creo que sí. Tenemos mucho de eso, ¿no? Sin querer. Sí, porque además queremos que todo salga tan bien. Ay, sí. Y queremos que nuestros hijos salgan tan bien que tratamos de controlar su vida para nuestra creencia que hagan bien las cosas. Y de alguna u otra manera hasta se hacen las mártires cuando se les contradice. Ay, cálmate. Óyeme. Yo vuelvo a repetir, yo no soy mamá, ¿eh? No, pero es que yo hablo desde el otro lado. Sí. Yo hablo desde el otro lado. Ella es muy descarriada. No, lo que sí es cierto, ¿no? Yo creo que a veces caemos un poquito en excesos y todas las mamás tenemos un poquito de la controladora, un poquito de la narcisista, un poquito de la permisiva, un poquito a veces hasta no golpeadora con palabras, pero sí, digo, no con golpes, pero sí con palabras a veces. Entonces, la realidad es que la mayor parte lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón pensando en que
en que estamos dando lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué mamá no quisiera tener hijos casi perfectos, no? Porque Yo creo que ahí radican las cosas, Vicky. correcto. Nos gustaría mucho que nuestros hijos fueran lo máximo, pero en realidad lo que tenemos que buscar es que sean plenos, Que sean es que sean felices. felices. Y entender que también mucho de lo que ellos logren en su vida no tiene que ver con nosotras, No. sino que tiene que ver con ellos y sus decisiones, porque nosotros muchas veces damos las bases, buenas o malas, pero damos las bases. Y entonces hay cosas que ya no dependen de ti y que dependen de ellos y que ya ellos también deben responsabilizarse de lo que hacen, de las decisiones que toman. Y yo creo que a veces nosotros caemos en exceso cuando no entendemos que los hijos, cuando ya salen de nuestro hogar, ya ellos son dueños de su vida y entonces todavía a veces ahí queremos seguir controlando, ¿no? Más que así son. Espero no ser de esas. Espero no ser de esas. ¿No? Yo creo que es como tú lo dijiste, o sea, tenemos muchos matices. Porque nos faltó tienen un poquito de todo, ustedes como mis amigas, las veo en el aspecto de mamás, tienen un toquecito de alguna Fíjate que de cualquiera de las que hemos mencionado, ¿no? Pero yo reviso cosas que, pues así las hice y punto, o sea, ya no puedo cambiar lo que les di a mis hijos. Creo que no hay un libro que... los hijos no vienen con manual, ni los padres tenemos un manual. Perdón que te interrumpa, Noemí. Yo creo que como papás, mamás e hijos e hijas, no hay un manual de cómo ser papá, de cómo ser mamá, y viceversa, ¿no? No hay un manual de cómo ser buenos hijos o hijas. Es conforme la vida nos va llevando, conforme también a la educación que ustedes como mamás traen desde casa, de ejemplos de sus propias madres, ¿no? Lo que ustedes van tomando o han ido tomando de ese ejemplo de esas mamás que vieron ustedes y que tienen algunas todavía, ¿no? Sí, pero yo creo que volvemos a hacer, bueno, yo vuelvo a hacer hincapié en decir, cuando empezamos a detectar que pues no andamos muy bien, es importante que pensemos también en nosotras, en el sentido de buscar ayuda. Exacto. En el sentido de tratar de identificarla, porque nosotros también sabemos en qué andamos medio fallando, ¿no? Y entonces a lo mejor no tenemos el conocimiento de que somos mamá narcisista o mamá esto, mamá de algo. Pero sí es bueno que también aprendamos a recibir una crítica constructiva, porque a veces nos empiezan a decir cosas y nos enojamos. Se oye un ruidito, no sé de qué es. También un ruidito viciado de Claudia. ¿Estás escuchando algo, Klaus? Nada. No sé cómo es que se oyó el equillo, ¿no? Como lo, ajá. Entonces, pues yo creo que tenemos, lo más difícil es aprender a pedir ayuda. Sí. Lo más difícil es aprender a reconocer que somos seres imperfectos. Y a veces queremos competir con las demás mamás y decir, yo soy la mejor mamá del mundo. ¿Verdad que soy la mejor mamá? Porque mis hijos esto, y yo los tengo controlados. O sea, que yo he escuchado unas cosas de unas mamás que digo, pobre de sus hijos. Bueno, yo les tengo unos consejitos de lo poquito que pude yo alcanzar a leer. Unos tips. A ver. Que hablan, por decirlo, de cosas que los hijos a veces o no debemos permitirles. Ay, cálmate. ¿No? Y como consejo de lo poquito que pude alcanzar a leer, no debemos sentirnos obligados de justificar todos los movimientos de una madre para satisfacerla. No ceder por temor a hacerle sufrir, porque piensas que se enfadará más contigo.
Perdón, si es Claudia la que se tiene un ruido por ahí. No consentir que interfiera en nuestros asuntos. Son 3 consejitos que como hijos a veces no debemos de permitir a las mamás o a los papás también. Porque de repente también entran ahí los papás. Entonces, pues ya para cerrar y despedirnos de ustedes de este tema de las mamás. Cada quien buscó algo que tenga que ver con cosas que nos llamaron la atención. Yo les quiero pedir a todos que también aprendamos de alguna manera a tratar de entender que dependiendo la mamá que nos haya tocado, tratar de conocer cuáles fueron las causas que la orillaron a ser como es. Hablar desde el amor, porque gracias a esas mujeres que muchas veces como hijos, hoy somos mamás, pero cuando fuimos hijos, pues las criticamos, ¿no? Y hubo cosas que no nos parecieron y cosas así. Hasta que estamos en este papel de mamás, entendemos muchas cosas. Entonces, desde el amor, entenderlas, comprenderlas, platicar y arroparlas y tratar de comprenderlas, pero sobre todo amar a nuestras madres. Porque yo creo que sea la mamá que sea, cuando le llega a faltar un hijo, ese hijo dice, ¿cómo me gustaría que mi mamá estuviera conmigo? Yo quiero decirle a todas las mamás que nos puedan escuchar que si ven, que si sienten que hay algo en ellas que no está bien, busquen ayuda. A veces no es tarde y tenemos en nuestras manos la vida de un ser humano, porque esa es la realidad. Mientras el hijo es un niño, somos nosotros quienes formamos a ese ser humano. Y si nos damos cuenta que estamos fallando en algo, está bien pedir ayuda, que al final del día son nuestros hijos. Entonces, siempre yo pienso que el amor es la solución para todo. Hablamos un poquito, yo creo que de las mamás más importantes, y quiero agradecerles a cada una de ustedes, al público que nos vea, a las personas que nos hagan favor de seguirnos, pues decirles que este espacio es para ellas, estas pláticas también son para ellas, y que estamos muy contentas de poder estar con ellas, ¿no? Estar con nosotros. Y recordemos que tenemos que tomarnos siempre un momento para apreciar lo increíble que somos. Gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, y no olviden darnos like, suscribirse, que es gratis, por favor, suscríbanse y compártanos. Todas sus opiniones las vamos a leer y las vamos a tomar lo que nosotros podamos hacer para crecer, lo vamos a hacer. Muchas gracias, las queremos. Gracias. Bye, buenas noches, cuídense.